Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Unprecedented Virtual Forum. Estamos en el track, en el eje estratégico de digitalización. Digitalización en estos tiempos donde evidentemente es la pieza fundamental de la competitividad de las empresas. Vamos a compartir esta sesión con grandes profesionales del sector donde nos van a enseñar cómo la robótica colaborativa es una pieza fundamental para esa optimización de procesos. Y tenemos en nuestro foro, por lo que estoy viendo, grandes empresas del sector que seguro que van a hacer grandes preguntas y vamos a tener una sesión muy atractiva. Con lo cual, vamos en estos momentos a dar entrada al moderador de la jornada, que es el señor Ignacio Secadas de Hisparrock. Y antes de darle definitivamente la palabra, quiero agradecer a los sponsors, a los patrocinadores, a los colaboradores y al equipo de la Business Unit de Ciencias de la Vida y Química toda la implicación para que esta gran semana esté siendo un éxito. Ignacio, cuando quieras, hablamos de robótica colaborativa. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme y dejarme participar en este foro tan interesante. Vengo en representación de Hisparrock, que es la plataforma española de robótica y es una plataforma en la que nos unimos la mayoría de las empresas que tienen que ver con la robótica en España. Vamos a hacer una presentación de 3 empresas que nos van a contar sus experiencias y vamos a aprender sobre la robótica colaborativa aplicada al mundo de la industria. El primer ponente es Jordi Pallés. Jordi Pallés es graduado en informática de la Universidad de Girona en el año 2001. Jordi recibió un doctorado en visión por computador aplicada a la robótica, también por la Universidad de Girona y la Universidad de Rennes en el año 2005. Se unió a PAR Robotic en el año 2009 y desde el 2014 es el Product Manager de Tiago y jefe de soluciones intralogísticas. Cuando quieras, Jordi. Gracias, Ignacio. Buenas tardes. Voy a compartir una pequeña presentación con la que me voy a apoyar para dar la breve charla. ¿Veis mi pantalla? Espero que sí. Bueno, vamos a hablar de lo que son los robots colaborativos que proporciona PAR Robotics a día de hoy y quizá los que llegarán en los próximos años. Lo que vemos primero es una línea temporal de nuestra empresa, de los distintos productos que hemos desarrollado durante estos últimos 16 años. Nuestra tecnología inicialmente se centró en desarrollar robots bípedos, humanoides, pero desde hace años que tenemos distintas líneas de negocio, entre las cuales hay 2 donde encontramos muchos de nuestros robots colaborativos. Aquí los he separado un poco entre los que se conocen como robots móviles autónomos, que son robots pensados para ya sea desplazar bienes, ya sea desplazar equipos o equipamiento para realizar mediciones o ciertas funcionalidades, como veremos. Y después también los robots que, aún también siendo móviles, están dotados de capacidades de realizar manipulación, tareas de manipulación, ¿de acuerdo? De aquí esta división. Empezaré por lo que nosotros llamamos soluciones para intralogística, que se centran básicamente en proporcionar robots móviles que pueden desplazar o ya sea materia prima, producto semiacabado o producto acabado para trasladarlo, por ejemplo, desde un final de línea de una línea de producción de fábrica hacia almacén, pero también estos robots pues los hemos acabado también aplicando en otros mercados que no son industriales, sino que también pues en ambientes de hostelería, laboratorios farmacéuticos y recientemente también, debido a la situación pandémica, pues los hemos aplicado en entornos hospitalarios de forma más extendida. Aquí vemos un poco cómo es el robot a partir del cual se preparan estas soluciones de intralogísticas. Se trata de un robot móvil que puede trasladar hasta 100 kilos. Nosotros apostamos siempre por plataformas compactas, ya que hemos visto que hay muchos sectores donde es importante que este robot se pueda desplazar por sitios estrechos o sitios donde hay mucha gente, como en el caso de hospitales, por ejemplo, y, por tanto, nos centramos en el sector donde podríamos decir desplazamos cargas ligeras, hablando de estos 100 kilos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos normalmente es especializar este robot para adaptarlo a cada caso de uso.
Si en una fábrica tenemos que desplazar cajas estándares que vamos apilando encima del robot, trabajamos con una de las configuraciones. Si necesitamos dotar de más autonomía al robot para transferir la carga o de forma autónoma una vez llega a la estación de destino, pues quizá le pondremos una cinta actuada como es lo que enseñamos en estas fotografías. Vamos a ver que el uso de estos robots en entornos industriales básicamente tiene una serie de ventajas. Dejadme remarcar también que nosotros siempre incluimos estos robots autónomos móviles dentro de la categoría colaborativos porque creemos que son los que realmente están haciendo tareas colaborativas a día de hoy. Queriendo entender con esto que son robots que se desplazan, comparten espacio con personas y colaboran, ya sea durante el desplazamiento, evitando colisiones con las personas, por ejemplo, u otros vehículos, pero también durante las operaciones de carga y descarga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que permiten estos robots en este tipo de procesos industriales? Pues, evidentemente, un retorno de inversión rápido, ya que son plataformas que, como veis, no son complejas per se, permiten automatizar operaciones que son de poco valor añadido, ya que lo que estás transportando no se modifica durante esta operación y liberas de trabajo a personas que tienen que hacer este tipo de desplazamientos hoy en día. Aquí es clave, al ser una aplicación colaborativa, la seguridad. Es importante que estos robots, como he dicho, pues se puedan desplazar de forma automática por los entornos que tengan que operar, como he dicho, pues evitando colisiones, evitando poner en situaciones, dificultades a otros vehículos que estén circulando, como pueden ser transparentizadores, y también, pues, asegurando cierta repetibilidad. Es necesario y minimizar errores. O sea, es necesario que la carga que están transportando, pues nos aseguremos que llega al punto de destinación que se le ha programado para hacerlo y que tenga en cuenta, sobre todo, la flexibilidad de la propia tarea y del entorno. Aquí no queremos que estas soluciones estén sujetas a grandes cambios en el entorno, como cuando usamos otro tipo de tecnología robótica que son los AGVs, ¿no? Que se utilizan algún tipo de marca exterior para saber por dónde tienen que pasar y hacia dónde tienen que ir. Aquí lo que queremos es que el robot, yo me lo llevo ahí, hago un mapa de la zona un día y se definen las tareas, los puntos de recogida, de entrega y a partir de aquí el propio robot, la propia inteligencia artificial que tiene el robot le permite adaptarse a cambios, por ejemplo, del layout de la fábrica o de los caminos o adaptarse en el caso de que haya algo que bloquea su camino predeterminado, pues que pueda sortearlo y continuar realizando su tarea. Y como, relacionado con este último punto, pues sobre todo son soluciones que tienen que ser muy simples de implantar, modificar las tareas, reconfigurar, etcétera, por el propio usuario final. ¿Dónde estos últimos tipos de robots los hemos tenido que aplicar mucho este año debido a, como decía, la pandemia? Pues en hospitales. Hubo aquí, he puesto como ejemplo este proyecto que financió la Unión Europea, donde cogió el ecosistema de empresas europeas en robótica, seleccionó a 10 de ellas y les propuso coger soluciones que ya teníamos existentes para fábricas, por ejemplo, y utilizarlas, adaptándolas lo mínimo posible, usándolas en casos de usos de hospitales, pensando sobre todo en cómo ayudar al personal sanitario en este tipo de crisis sanitarias que estamos viviendo. Entonces, aquí, pues nosotros trabajamos en 2 casos de uso. Uno de ellos, el de la izquierda, es un robot que permite transportar bandejas de comida a esos pacientes que tienen que permanecer confinados, con lo cual estamos no solo liberando de ciertas tareas al personal sanitario, sino que también minimizamos contactos personales, pudiendo así romper potenciales cadenas de infección. ¿De acuerdo? Y el segundo caso de uso, que es el de la derecha, es el de transporte de medicinas. Vimos que había un continuo flujo de medicinas y otro tipo de material sanitario dentro de un hospital, desde la farmacia hasta distintos puntos de enfermería de cada planta del hospital, con lo que usamos una de nuestras configuraciones de robot que hago para poder, mediante esta caja fuerte que solo el personal sanitario puede acceder, que pudiéramos transportar estos consumibles, digamos, que cada día se tienen que ir distribuyendo a lo largo del hospital. ¿De acuerdo? Otro gran grupo de aplicaciones donde nosotros usamos robots colaborativos es el sector que llamamos retail.
y son robots también móviles, pero en este caso, en vez de transportar bienes o productos en sí, lo que hacen es transportar un determinado equipamiento. En este caso, lo que estamos transportando es un conjunto de antenas o cámaras también para realizar inventario en comercios como, bueno, vemos aquí Decathlon, es uno de nuestros clientes, para que el robot, paseándose de forma automática en toda la tienda, pueda ir realizando un conteo, un inventario de los productos, pero aparte de eso también, pues, detectar prendas que están mal colocadas en la tienda y también hacer un planograma de cuáles son las zonas más calientes de la tienda para saber cuáles se están vendiendo mejor, en cuáles hay que hacer un esfuerzo de marketing, etcétera. Y, bueno, aquí yo creo que es un ejemplo de aplicación colaborativa 100%, porque pensad que este tipo de robot estaba pensado inicialmente en trabajar durante la noche, cuando no hay clientes en la tienda, pero al cabo de unos años de tenerlo implantado, pues se dieron cuenta los clientes de que este robot era seguro, suficientemente seguro para estar funcionando durante el día, compartiendo espacio con clientes, no solo personal, sino que también clientes. Y bueno, aquí intento resumir un poco las soluciones de robótica colaborativa con capacidad de manipulación de PAL Robotics, donde, como veréis, pues me he centrado en un proyecto que, por ejemplo, estamos involucrados ahora mismo. Es un proyecto financiado por la Generalitat de Cataluña gracias a los fondos europeos de desarrollo regional, con varios socios del tejido universitario e industrial de Cataluña, donde la idea es utilizar un robot Tiago, que ya es un manipulador móvil, que nosotros estamos seguros que es el presente y futuro de la robótica colaborativa. Más allá de tener un brazo robótico colaborativo anclado en una estación de trabajo realizando su tarea, lo importante, creemos, es dotar también de movilidad a ese brazo robótico para que el propio robot pueda desplazarse a distintas estaciones de trabajo y cambiar automáticamente el tipo de tarea que está desarrollando, ¿de acuerdo? Y, bueno, para acabar, para dar la nota un poco más de qué es lo que vendrá después de esto, que es la visión de PAL Robotics también de robótica colaborativa ya de un futuro a medio término, es, como he dicho, pues la implantación de muchos robots manipuladores móviles, pero, ¿por qué no?, también robots humanoides, porque al final el espacio donde trabajamos, muchos de estos espacios están diseñados para personas que caminan, que son capaces de subir escaleras, que tienen que utilizar mucho tipo de herramientas, algunas más ligeras, otras pesadas, y entonces aquí es donde creemos que habrá la próxima revolución a nivel de robótica colaborativa. Esos robots dotados de movilidad y de manipulación y de percepción y que son capaces de autoconfigurarse para adaptarse a diferentes tipos de tareas. Y, bueno, esto es todo por mi parte. Hola, muchas gracias, Jordi. La verdad es que ha sido un placer ver tu presentación, en donde nos has explicado el futuro y el presente de la robótica colaborativa desde el punto de vista de PAL. Es impresionante ver los 14 años de evolución de vuestro robot y muy interesante los ejemplos prácticos en donde hemos visto cómo, pues, las plataformas móviles pueden trabajar en colaboración con otros usuarios y clientes. Ahora voy a presentar a María Benítez de Robotnik. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo de Valencia y máster de Marketing, Dirección Comercial y Publicidad. Tiene 10 años de experiencia en el sector de la robótica desde su actual cargo de Chief Marketing Officer en Robotnik Automation. Buenos días, buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por contar, especialmente a FIRA Barcelona, por contar con nosotros y poder abordar nuestra visión de la robótica colaborativa, en este caso muy centrada en robótica y manipulación móvil, que es a lo que se dedica Robotnik desde 2002. Voy a poneros una pequeña presentación para que podáis ver cuál es nuestra realidad, el tipo de empresa que somos y a lo que nos dedicamos. Bien, como os decía, me he ido muy al final de la presentación. Disculpad, voy al principio.
Bien, como os decía, en Robotnik llevamos realizando robótica móvil desde el año 2002. Estamos implantados en más de 50 países y, bueno, en estos más de 18 años de experiencia que tenemos, pues hemos posicionado en el mercado cerca de 5.000 robots. Tenemos una serie de certificados que, bueno, que acreditan que hacemos las cosas según la normativa. Y, bueno, nuestra manera de funcionar es a través de acuerdos comerciales, teniendo delegaciones oficiales, distribuidores oficiales en los mercados que son más fuertes para nosotros. Europa es nuestro mercado natural, pero, bueno, luego hay países muy potentes en robótica, como son Estados Unidos, China, Corea, Japón, Singapur. Bueno, y ahí es donde hemos hecho un poco de marca y nos hemos hecho fuerte a través de también llegar a acuerdos con empresas que son referentes en robótica en todo el mundo. Disculpa, María, perdona que te interrumpa un segundo. Es que no estamos viendo la presentación. Ah, ¿no? Ay, disculpa, un segundo. Perdonad. A ver, voy. Un segundito. A ver ahora. ¿Ahora sí? Sí, ponla en pantalla completa, por favor. Sí, voy. Disculpad. Bueno, esto es un poco lo que os he venido contando y me he quedado aquí. Como clientes, bueno, en este tiempo nos ha dado a tener clientes muy variados. Aquí he citado algunos, pues desde la US Navy, pasando por Google o por Honda, Pioneer, Box. Bueno, tenemos clientes tanto en el mercado de I+D, donde tenemos muchos proyectos abiertos ahora mismo, principalmente del ANCHE 2020. Estamos prácticamente en 20 proyectos de I+D ahora mismo. Y luego tenemos, pues, clientes industriales que al final lo que buscan es eso, tener una solución de robótica móvil dentro de sus instalaciones. Nosotros en Robotnik estamos físicamente en un parque industrial en Valencia. Ya os he comentado que luego funcionamos fuera, que en realidad vendemos más del 80% de lo que fabricamos lo vendemos fuera de España y, bueno, y lo hacemos a través de nuestros distribuidores oficiales. Al final, porque os hagáis una idea de cuáles son las áreas de negocio con las que trabajamos, pues, bueno, nosotros lo dividimos en productos y en servicios. Los productos, pues, son estos robots y estos manipuladores móviles autónomos y colaborativos, y los servicios son proyectos de ingeniería, llave en mano, basados en robótica móvil. Al final, pues, un cliente se empieza a plantear que lo que quiere es automatizar un proceso a través de robótica manipulación móvil, y entonces nuestro departamento de ingeniería hace una propuesta técnico-económica para ver que efectivamente es una solución óptima para mejorar sus procesos de producción. Yo creo que es importante decir que antes lo comentábamos, la pandemia ha traído muchas cosas malas, pero, bueno, de las pocas que ha traído buenas, una es esta mentalidad por parte de muchas industrias de buscar esa optimización de procesos, buscar hacer las cosas mejor, más rápido y de manera más efectiva. Y ahí entra mucho la robótica colaborativa. ¿Por qué? Por esta serie de ventajas que, bueno, ya ha comentado muchas Jordi, porque compartimos un poco filosofía de empresa, pero, bueno, sí que es importante que retengáis un poco cuáles son las claves de este tipo de productos. Una fácil configuración. ¿Qué quiere decir? Que son productos que, al no necesitar una modificación del layout, no necesitar elementos físicos de anclaje como son imanes, balizas, cintas magnéticas, son mucho más fáciles de instalar que los antiguos AGVs. Permite adaptarse más a las necesidades de cada cliente. Entonces, esto agiliza mucho una puesta en marcha. Son robots colaborativos que al final es esto, que trabajan con seguridad en espacios donde tienen que compartir espacios comunes, pasillos, ascensores, en definitiva, compartir un espacio físico con personas, ¿vale? Pues gracias a sus sensores de seguridad industriales certificados, pues permite que salven obstáculos, redirijan rutas y que al final puedan moverse sin ningún problema, pues, por fábricas, almacenes, etcétera. La autonomía, muy importante. Estos robots funcionan como mínimo un turno de trabajo completo, lo que quiere decir que una persona puede, en vez de realizar esta tarea tan mecánica como es transportar mercancías de un punto a otro, por ejemplo, de un almacén, pues que lo haga un robot de manera más efectiva. Y a él le da igual que sea una tarea monótona. Una persona puede, en cambio, aportar mucho más valor haciendo otro tipo de actividades.
Movimiento omnidireccional. Nuestros robots cuando funcionan en interiores, porque tenemos también robots para exteriores, suelen llevar ruedas omnidireccionales. ¿Esto qué quiere decir? Que caben por espacios que son más pequeños y luego que permite la reducción de tiempos, porque es un movimiento más rápido que el que hace uno diferencial. ¿Vale? Esto es importante porque, bueno, nosotros tenemos un portfolio amplio, luego os enseñaré algunas muestras, pero bueno, hay espacios que son muy reducidos y es importante la rapidez y cómo pueda entrar el robot en según qué zonas. Y por último, dos cosas que son importantes. Nosotros como fabricantes de robots desde 2002 hemos desarrollado tanto una interfaz de usuario como un sistema de gestión de flota propios. Al final, ¿esto qué es? La interfaz de usuario es una herramienta para el cliente final, que no es un programador y que no tiene que saber de según qué cosas, que lo que le permite es manejar su robot y decirle, pues, generar un mapa del sitio para que sepa por dónde se tiene que mover, redefinir una ruta, pues decirle, ahora recoges en el punto A y descargas en el punto B o en el C o lo que sea, para controlar el nivel de batería, para controlar cuándo se tienen que cargar automáticamente. Al final, una herramienta de control para un usuario final que no es especializado en estos temas. Y el sistema de gestión de flota, pues, es una herramienta para coordinar la flota de robots, que al final, cuando no es lo mismo tener lógicamente un robot que 20, porque tienen que compartir un espacio de trabajo, una serie de recursos y tienen que estar coordinados entre ellos, ¿vale? Bien, para que os hagáis una pequeña idea, nosotros tenemos un portfolio de robots móviles que es muy amplio. Esto es una pequeña muestra. Tenemos desde robots como el RB1 base con una capacidad de carga de 50 kilos, sistema de elevación, todos tienen estación de carga automática. Y luego tenemos, por ejemplo, bajo en contraposición, pues un RB Car que está basado como un carrito de golf, un coche de golf, que tiene una capacidad de remolcado de prácticamente 700 kilos y que también pues, funciona de forma autónoma y a lo mejor puede servir para espacios como empresas que son muy grandes y que tienen varios edificios, pues estos a veces también necesitan transportar cargas o incluso personas. Aquí pueden ir 2 personas subidas en él y detrás la carga. Pues bueno, al final las necesidades de las empresas suelen ser muy variables, tanto en interiores como en exteriores, pero digamos que bueno, como fabricantes pues tenemos un portfolio en que podemos adaptar. Veis que también las ruedas varían de uno a otros, también dependiendo del entorno por el que se van a mover. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, pero como no tenemos mucho tiempo, os voy a poner un par de vídeos que me parecen muy significativos. Por ejemplo... Vale, por ejemplo, está basado en un Summit XL Steel. Este es un robot que ahora mismo lo estáis viendo en las instalaciones de una empresa que organiza pedidos online para una empresa bastante importante del sector textil. Y ellos, ¿qué necesitaban? Un robot que tuviera la función del follow person, porque como veis el almacén es grandísimo. Entonces, al final, que una persona o varios operarios estén diariamente empujando mercancías de un lado al otro, pues bueno, es una tarea muy tediosa y que se pueda automatizar fácilmente. Pues bueno, este robot, como veis, tiene una plataforma donde se van poniendo las cajas. El operario lo que va haciendo es metiendo en estas cajas los distintos pedidos, que serán pedidos online, y a través de esta pantalla táctil le va lanzando las órdenes. En este caso, el robot tiene que seguir a esta chica hasta donde va a recoger la carga para ponérsela y luego a través de la propia pantalla pues le da la orden de que vaya a descargar a la otra punta del almacén. Pero bueno, esta aplicación de seguimiento de personas se puede instalar en cualquier robot. Pero bueno, lo que es importante que veáis es la facilidad de manejo a través de una simple tablet por un operario que no tiene mayor conocimiento informático y cómo él pues se va moviendo con libertad por este almacén y cómo pues bueno, si encuentra obstáculos en su camino, pues no tiene ningún problema. Él se localiza, se desplaza sin problemas y si encuentra un obstáculo, pues redirige su ruta. Bien, voy a seguir con la presentación porque no tenemos tampoco mucho tiempo.
En otro plano, lo que os comentaba, manipuladores móviles, lo que también comentaba Jordi. Al final, un manipulador móvil, ¿en qué consiste? En un robot móvil que lleva integrado un brazo robótico, un cobot. Al final, la ventaja de esto, que el cobot amplía su espacio de trabajo. El mismo brazo colaborativo que estaba funcionando en una determinada zona puede trabajar en distintas zonas. Esta flexibilidad es fundamental porque esto dista mucho de las antiguas automatizaciones industriales, donde el coste económico era muy elevado y además tenían el problema de eso, de estar ancladas a un determinado espacio físico. En cambio, esto pues permite que en un momento dado pueda trabajar en una zona haciendo una determinada cosa, puede estar soldando, puede estar haciendo pick and place, puede estar atornillando, puede hacer X y en determinadas horas o al día siguiente hacerlo en otra zona. Aquí, como veis, pues tenemos distintos robots, pues de todo, desde capacidades de carga de casi 2.000 kilos hasta más pequeños de 250 y bueno, y al final, según también la herramienta final que lleven, pues pueden hacer unas cosas o pueden hacer otras. Vale, entre los vídeos más representativos me gustaría poneros uno que tenía aquí preparado, que es como un resumen de un poco todo. Es un pequeño resumen del portfolio, tanto de robots móviles como de manipuladores. Este, por ejemplo, es un robot, el Agus, que esto es en el Hospital La Fe de Valencia. Nosotros en 2008 ya teníamos robots trabajando en hospitales, pues con la misma funcionalidad, porque al final siempre es lo mismo, es transporte de mercancías. En este caso, robots que se meten debajo de una estantería o debajo de algún tipo de elemento, lo levantan y transportan esa carga. También se la puede poner directamente encima, pero bueno, que al final la forma de funcionar no es arrastre, sino levantándolo. Este veis, por ejemplo, que está también en unas instalaciones de un cliente, pues moviendo esta estantería, entrando en el ascensor. Este, por ejemplo, que es un Vulcano, este es el que tenía hasta una capacidad de carga de 1.750 kilos. Pues veis, por ejemplo, que tiene un sistema de elevación para que el cobot llegue a una determinada altura. Y bueno, y este, por ejemplo, es el que os acabo de enseñar, donde habéis visto el sistema de localización, de navegación, la aplicación de seguimiento de personas. Todos tienen sistema de carga automática. Y bueno, y se manejan, lo que os decía, a través del sistema de gestión de flota y la interfaz de usuario. Volviendo a la presentación. Bien, no me queda mucho más por decir. O sea, este es un poco el resumen. Son muchas cosas que contar, pero bueno, el tiempo es limitado y me gustaría que aprovecharais para hacer todas las preguntas que tengáis en mente o los que os hayan surgido durante la presentación. Aquí os dejo mi correo electrónico, nuestra web y encantada de haber estado con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por la presentación que nos has realizado. Es una presentación muy, muy interesante que resume los casi 20 años de historia de la empresa Robotnik. Es realmente interesante ver cómo ya desde el 2008 algo que ahora parece tan novedoso como son los robots móviles en los hospitales, ya los llevabais haciendo. Es también muy interesante ver en la cantidad de países en los que estáis trabajando, que tenéis una gran parte de vuestro mercado fuera de España, lo que seguro que ha sido bueno para poder superar la crisis que estamos sufriendo ahora mismo con el virus COVID. Y la verdad es que has hecho una presentación realmente muy interesante. A continuación, el tercer ponente es Jesús Ángel Bravo. Jesús Ángel Bravo es director de CAM Logístico. Él es licenciado en Física por la Universidad del País Vasco, emprendedor, con más de 10 compañías fundadas, fundador de Softec y de CAM Tecnológico. Ha sido presidente de Gaia, clúster de tecnologías de la información del País Vasco. Es miembro del patronato de Robotnik Tecnalia, de la Fundación Novia Salcedo, y es consejero de El Cargi,
SOC de garantía recíproca. Buenas tardes, José Ángel. Jesús Ángel, perdona. Perdón, Jesús Ángel. Sí. Hola, buenas tardes a todos y desde luego agradecer a los organizadores la invitación para que desde una perspectiva un poco distinta de los dos ponentes anteriores, pues vamos a ver en qué momento de alguna manera podemos estar frente a esta, digamos, solución de alguna manera de intentar tener más competitividad en las organizaciones. CAN Tecnológico nació en 2011 como un proyecto para impulsar la robótica desde edades tempranas. Hemos ido evolucionando y yo lo que cuento, la historia es que esos primeros chavales que con 12 años empezaron en 2011 con nosotros, ahora ya son profesionales. Entonces teníamos que seguir acompañándoles en su recorrido y desde 2019 creamos una división profesional justamente para traer de alguna manera soluciones en el mundo de los COT al mercado, que de alguna manera nos completasen, digamos, nuestra capacidad. Voy a compartir la presentación y espero que todo esté en marcha. Muy bien. Bueno, pues como os decía, hemos intentado buscar, digamos, algunas áreas que podrían resolver, digamos, problemas, bueno, no resueltos, que a veces son por costes o por otro tipo de falta de disponibilidad, ¿no? en este entorno. Digamos que podemos recorrer que todavía sigue habiendo o actividades que son peligrosas o que son repetitivas. Disculpa, no Sí. estamos viendo tu presentación. No la estamos viendo. Vale, pues ahora. No, todavía no. Ahora, creo que ahora. Ahora sí, ya está, muy bien. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces comentaba que creo que tenemos, bueno, que digamos en todos los procesos se han ido automatizando aquellos procesos que eran claves o que tenían lotes de producción grandes y entonces la adecuación de toda la línea de fabricación pues se justificaba por la inversión que había que realizar. Pero sigue habiendo otro tipo de tareas que no se han resuelto pues porque no son las más costosas inicialmente, pero que de alguna manera no aportan valor, ¿no? Entonces lo que hace falta es ver si hay ya instrumentos como los que los dos ponentes anteriores también han explicado o para otro tipo de cosas complementarias como vamos a poder ver en mi presentación. Bueno, en una visión que realmente nos permita ver qué está pasando con el mundo de la robótica en general, pues vemos que digamos, el grado de implantación que llevamos y cómo se está introduciendo en los distintos sectores de actividad, pues son claramente crecientes. Quiere decir que esto es un escenario que claramente cualquier organización tiene que plantearse cómo lo va a abordar. ¿Para qué se están utilizando? Bueno, pues tenemos aquí de alguna manera también lo mismo, es decir, hay un montón de tareas que son las más habituales, ¿no? Hemos visto también los ejemplos de los ponentes anteriores, para qué tipo de cosas, llevar producto, traer producto, colocar. Bueno, pues es algo que los humanos lo hacemos porque tenemos nuestras piernas y nuestras manos y lo que tenemos que ver es cómo lo podemos hacer con las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que intentamos explicar? Es decir, que, bueno, hay tareas que son repetitivas, pero necesitamos algo que pueda resolverse o que sea fácilmente adaptada a lotes pequeños, que pueda también resolver cómo manipular objetos que son complejos o que no se pueden dañar al cogerlos, que sus costes de inversión sean asequibles y que no haya que hacer una gran adaptación de las líneas de producción para poderlos implementar. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por unos de los equipos que son brazos robóticos que llevamos nosotros y luego cómo se pueden manipular los objetos. Y al final tendremos un vídeo que recopila todo lo que vamos a hablar. Entonces, el primer brazo robótico que queremos plantear es un robot de una arquitectura que se llama SCARA por su geometría de trabajo, pero es el primer robot SCARA que es, digamos, es un cobot porque está sensorizado
digamos, anticolisiones. Es decir, que puede estar implantado junto a personas, que eso, de alguna manera, es un poco la característica que define, digamos, los robots colaborativos. Es un sistema que puede manipular hasta 1,5 kg de carga, digamos, en su manipulación y que es, como veremos en los vídeos, perfectamente, digamos, completable con cualquier elemento de sensor externo o sistemas de visión o sistemas de manipulación. Con lo cual, digamos, todo el tema también de conectividad con autómatas programables o con sistemas externos, pues está reducido. La gran ventaja, su coste. Es decir, estamos hablando de 4.900 euros que lo que permite es tener un sistema no rígido. Es decir, hay muchas manipulaciones que hasta ahora se resolvían con sistemas de automatización, digamos, diseñados ad hoc. Bueno, pues esto la ventaja es que es reconfigurable sin problema con una programación gráfica o directamente con el movimiento de pick and place que permite ya reproducir, digamos, todo el movimiento, el brazo robótico una vez que lo instalamos, ¿no? Bueno, el siguiente brazo robótico ya es una escala, digamos, superior, ya es un brazo robótico de 7 ejes que permite controlar el par en todos los ejes, con lo cual puede resolver tareas de grandísima precisión. Es una plataforma estándar ROS, prácticamente todos los centros tecnológicos, universidades que están investigando en ROS, digamos, está utilizando este modelo, el Panda, de Franka Mica, es un fabricante alemán que tiene esa gran virtud de ser un poco el estándar en este momento. Todos los sistemas de conectividad, toda la programación es desde navegador, es decir, es una gran facilidad de lo que es desplegar para realizar las tareas que tenemos. Bueno, configurable e integrable en cadenas de producción sin problema por todo el subsistema Modbus de programación. Bueno, y por último, lo que queríamos es explicar cómo cualquier sistema robótico, tanto los que os estamos enseñando o de cualquier otro fabricante, para resolver determinadas tareas que son de difícil manipulación, se pueden resolver con este fabricante, que es Rochu, un fabricante que aporta una arquitectura basada en kits de dedos de silicona que están aprobados por la FDA para poder manipular alimentos o temas de laboratorio. Entonces, la gran ventaja es cómo se adapta a, digamos, a la geometría de cuál es el sistema que tenemos que de alguna manera manipular. Aquí vemos cómo puede ser, digamos, un objeto cilíndrico o cómo podemos manipular, digamos, láminas textiles de una en una, que es un tema bastante difícil, y cómo se pueden articular los dedos puestos en sus carriles estándar en función de, digamos, de la medida de ese dispositivo. Con frecuencias de trabajo que pueden ser hasta 300, digamos, aperturas y cierres por minuto. Para manipular objetos delicados que no pueden, de alguna manera, tener marcas, digamos, al cogerlos y que sean de volúmenes grandes también. Temas ahora por la pandemia, pues digamos, para manipular temas de mascarillas, bueno, digamos, se está utilizando en distintas instalaciones de este tipo. Y cada dedo es un elemento independiente que construyes el sistema de garra en función del objeto, tal como hemos dicho. Aquí vemos lo mismo, digamos, temas laminares, pueden ser fibra de carbono u otros, o un objeto plástico de una geometría, digamos, compleja, que pueda ser pues para el sector del automóvil, por ejemplo. En este vídeo...
Entonces vamos a hacer un recorrido un poco para que veáis las distintas facilidades de manipulación y su versatilidad. En este caso sería el robot Panda de Franca y Mica, con sus 7 ejes, que nos permite ubicar cualquier punto de la geometría. Bueno, pues con esta parte voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, quería de alguna manera terminar con este vídeo en el que vemos un poco posibles casos de uso de este tipo de brazos robóticos que pueden resolver tareas que hasta ahora, por igual por costes de inversión, no se podían abordar, y cómo los sistemas de agarre basados en dedos de silicona pues se pueden aplicar a muchos sectores y en tareas que hasta ahora igual no se habían podido resolver. Ese sería un poco el punto que os quería comentar. Pues muchas gracias, Jesús. La verdad es que ha sido una presentación sorprendente en la que nos has enseñado pues unas garras realmente versátiles y que se pueden aplicar a unos productos y por unas empresas, sobre todo, que antes no podían acceder a este mercado. Los precios de la robótica colaborativa en concreto parece que se están adecuando a las necesidades de la pequeña y mediana empresa en España, y que la tecnología pues cada vez permite realizar proyectos más variados. Ahora van a volver al escenario los otros dos ponentes, Jordi y María, y vamos a empezar una serie de mesa redonda con preguntas y respuestas. Sabéis, toda la audiencia sabe que tenemos un apartado de preguntas que puede ir mandándonos y trataremos de ir respondiéndolo. Por empezar por el orden inverso a cómo fueron las presentaciones, voy a volver a Jesús. Y yo tenía aquí una duda, porque realmente si nos has explicado el coste del robot de la marca Dobot, el SCADA, pero me gustaría saber si eso incluye lo que es el proyecto completo, o el proyecto lo realizaría la propia empresa porque es muy fácil de programar, o cómo se realizan este tipo de proyectos con este tipo de robots. Bueno, nosotros normalmente lo que solemos es trabajar con aquellas empresas que ya atienden a ese cliente, porque tendrá su sistema ya de automatización, digamos, y lo que les proveemos es del módulo de ese robot, que al final hay que integrarlo, digamos, dentro de la cadena. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos. Nos exigen en algún caso también completar con algún software. Pues tenemos un caso de una pyme que lo que hace es, por ejemplo, digamos, graba con láser en unos discos de madera, y lo que necesitaba era un sistema de clasificación que descartase los discos de madera que tenían un fallo. O sea, un fallo puede ser el nudo de la propia madera. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es un sistema basado en OpenCV que permite que el robot directamente identifica si el tamaño del disco es el adecuado, y por otro lado discrimina los que tienen esa tara. Eso luego el cliente lo va a integrar con un sistema de alimentación automático. Bueno, pues lo hace con su empresa de mantenimiento, que ya tiene
digamos, que lo puede hacer. Le damos el subsistema hecho. Porque concretamente Alberto Santana nos pregunta el nivel académico que necesitan los usuarios para poder adaptarse al uso de este tipo de tecnologías. Sí, bueno, yo le he contestado que en realidad el cliente final, como he comentado en la presentación, no necesita ningún nivel académico, al contrario, está pensado, son robots que ya disponen de una interfaz de usuario precisamente para que su manejo sea muy sencillo. Además, se suelen mover en ambientes donde hay operarios que no tienen por qué tener un conocimiento informático ni de ningún tipo. Para eso ya tienen esa herramienta que les permite darle órdenes, manipularlos de manera muy sencilla desde un móvil, una tablet, un ordenador. Entonces, al final, esto es parte de la democratización de la robótica, ¿no? La robótica colaborativa es un paso más en este sentido, que llegue a empresas más pequeñas, a pymes, que hoy prácticamente, pues lo que hemos venido comentando los ponentes, prácticamente cualquier empresa se puede plantear tener robótica colaborativa y luego, por otra parte, eso, no solo el coste, sino que sea sencilla la instalación y que sea sencillo el manejo. Y otra pregunta que nos hacen es sobre fundamentalmente a qué sectores y a qué tipo de empresas dirigís vuestros productos. Yo estoy de acuerdo de que tenemos en mente sobre todo pymes. No solo pensamos en grandes empresas que se puedan permitir el hecho de implantar una flota de robots o un solo robot, uno en cada departamento, etcétera. Nosotros estamos pensando en pymes también, porque el hecho de que grandes compañías tengan robots, esto ya lo llevamos viviendo desde hace décadas, pero el hecho, como decía María, de poder llegar a empresas más pequeñas o medianas que se puedan permitir con un retorno de inversión inferior al año incluso a tener un robot realizando ciertas tareas, pues creo que es el objetivo de la robótica colaborativa hoy en día. Sí. Creo, disculpadme, una cosa más, creo que es importante, ya con lo que comenta Jordi, la flexibilidad de este tipo de herramientas de trabajo, porque al final es una herramienta de trabajo. Flexibilidad no solo en el sentido que hemos comentado de poder moverse libremente por ciertos espacios, también en el sentido que tú puedes empezar por una zona concreta y por un robot y luego ya lo irás escalando. Cuando tú te sientas seguro, veas que efectivamente tiene retorno y que eso está funcionando, pues ya con tranquilidad y confianza ve ampliando esa flota de robots, ve ampliando las zonas donde trabaja y ve creciendo. Respecto a una pregunta más técnica que nos hace Salvador Pacheco, ya está preocupado por el tipo de comunicación que usan los robots. Considera que los robots móviles pues tienen que tener un tipo de comunicación especial, no sabe si es centralizada o distribuida, y supongo que también estará preocupado por cómo se garantiza el funcionamiento en caso de pérdida de esta comunicación con el sistema central, si son autónomos o cómo. Sí. Bueno, yo aquí había contestado de responder esto creo que es más amplio que lo que he escrito. Los robots sí que tienen capacidad de comunicarse a través de una Wi-Fi o a través de Bluetooth o a través al final, de la red que sea necesaria. Esto también tenemos que ser flexibles en este aspecto porque cada instalación tendrá su infraestructura y no puedes ir al cliente a día de hoy y decirle, mira, es que quiero que en cualquier rincón de la fábrica haya conectividad, buena conectividad, porque si no, mi robot no va a funcionar. Hoy en día no es así. Hoy en día nuestra visión es que un robot colaborativo móvil tiene que ser capaz de funcionar por sí mismo, en cual ya sea si tiene conectividad o no. Lo que va a hacer es que si no hay conectividad en todos los rincones, pues en el momento que tenga conectividad va a ser cuando va a aprovechar para reportar su estado, todas las estadísticas que sean necesarias, recoger datos de un ordenador central o incluso del cloud, etcétera, pero el robot tiene que ser autónomo también a día de hoy en este sentido. Sí que es cierto que el mercado creo que va tendiendo a este modelo donde cada vez habrá más recursos computacionales en el cloud, para también abaratar incluso más el hardware de las soluciones robóticas, para que parte de la computación se haga en el cloud, pero a día de hoy no puedes ir a una empresa y decirle, no, que mira, que el hardware es súper barato, pero toda la computación se hace en este servicio de Internet. Hoy en día, todavía, al menos nuestra visión es que el robot tiene que ser suficientemente inteligente y autónomo para trabajar con conectividad parcial. Después, ¿qué tipo de conectividad? Mayoritariamente Wi-Fi, pero, por ejemplo, cuando llega un robot a un final de línea y tiene que comunicarse con otra máquina, pues quizá no lo hará por Wi-Fi,
lo hará por Bluetooth o con algún protocolo industrial, y aquí es donde tienes que adaptar y tener una plataforma suficientemente flexible para añadirle ese módulo de comunicación específico para que se pueda interconectar con el resto de dispositivos, ¿no? Y quizá pues esto el día de mañana será todo 5G y todos tendiremos a otras tecnologías. Jesús, antes nos comentaste que uno de los robots que vosotros usáis, el que tienes detrás de ti, el Franca, fundamentalmente se utiliza en un entorno abierto como es ROS. ¿Cómo es posible usar ROS en entornos industriales que tradicionalmente son más reticentes a este tipo de tecnologías? Bueno, el sistema tiene, digamos, una interfase de utilización, digamos, simple, basada en navegador para cuando se quiere utilizar tal como viene, diríamos, y la capacidad de ROS es para adaptarse, digamos, a un procedimiento muy digamos, específico, ¿no? Es decir, que por igual puede ser un proyecto de I+D o un proyecto en el que realmente se necesite hacer un control. Pues me decían, pues por ejemplo, hacer inspección en orificios que van a tener que encajar en un ala de un avión, y que la inserción tiene que hacerse de un eje, digamos, controlando el par de fuerza. Bueno, pues para ese tipo de escenarios de control, en ROS tiene, digamos, hay mucho conocimiento, diríamos, de cómo abordar esos proyectos, y es una de las utilidades que esta plataforma tiene. María, tengo una pregunta para ti. Hemos visto en tu presentación la cantidad de tipos diferentes de plataformas que tenéis, tanto para interior como para exterior. Y viendo la cantidad de proyectos europeos en los que estáis participando, entendemos que, además de ese tipo de plataformas, digamos, estándar, hacéis desarrollos a medida para los clientes. Sí, efectivamente. Al final, a ver, una de nuestras ventajas competitivas como empresa es que al ser fabricantes nos podemos adaptar prácticamente a cualquier cosa dentro de lo que es robótica y manipulación móvil. Entonces, efectivamente, si entras en la web, tú ves claramente que está el apartado de robots móviles, el apartado de manipuladores y uno de customización. No metemos todo ahí porque tampoco tiene mucho sentido, pero al final hacemos desarrollos muy personalizados, porque al final, bueno, pues esta experiencia la hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, y sí que es verdad que sobre todo cuando van para I+D, que las aplicaciones finales son diversas y lo que quieren hacer es esa labor de investigación y desarrollo, pues las peticiones pueden ser muy marcianas, o sea, de todo tipo de componentes y todo tipo de artilugios que pretenden que lleve el robot móvil para hacer cosas muy diversas. Entonces, bueno, la verdad es que ahí sí que bueno, sí tenemos bastante experiencia y nos podemos adaptar bastante a lo que exige el mercado. Y bueno, evidentemente hay una pregunta que no puede faltar cuando hablamos de robot y de robot colaborativos, y la acaba de hacer José Antonio Pasadas Muñoz. Sí, desde nuestro punto de vista consideramos que vamos a sustituir a los trabajadores, a las personas, con este tipo de nuevas herramientas. Nos encanta esta pregunta en realidad, ¿verdad? A todos, porque no falta nunca. Bueno, yo si queréis doy mi visión y luego a ver qué dice el resto. No, a ver, ahora mismo los robots son una herramienta más de trabajo. ¿A qué están enfocados? A todas esas tareas que son repetitivas, que son tediosas, que son pesadas. Hay una realidad, o sea, los robots pueden hacer de manera efectiva, sin quejarse, sin coger bajas, pues una serie de cosas. Pero es que una persona es mucho más inteligente. De hecho, un robot le tienes que dar las órdenes de lo que tiene que hacer. Entonces, una persona no significa que vaya a dejar de tener trabajo, simplemente que pueda aportar valor haciendo otro tipo de tareas que el robot no va a saber hacer. Entonces, ahora mismo es una manera de optimizar procesos, y esto es así desde mucho tiempo atrás. Esto no es cosa de la robótica colaborativa, nadie va en coche de caballos, ¿no? Pues bueno, es lo mismo, es la evolución natural que lleva a mejorar las cosas, a mejorar los procesos, y tenemos que ir un poco readaptándonos. Los que nos dedicamos a esto sabemos cómo funciona, que no tiene nada que ver dónde estábamos hace un año, dónde estamos ahora y probablemente dónde estemos dentro de 2 o 3 años.
Sí, no, claramente, digamos, los robots no tienen la inteligencia, ¿no? La inteligencia la tienen las personas. Los robots pueden estar para resolver, de alguna manera, o tareas que son peligrosas, son casos. El tema de hospitales, como hemos estado hablando. Es decir, las necesidades van cambiando y eso tiene que generar también un equilibrio entre, digamos, la oferta de trabajo a las personas y qué actividades realizan las máquinas. Bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que ir resolviendo bien. Y ya por ir concluyendo, tenemos a nuestro amigo Francesco Ferro, muy interesado en saber si alguna vez podemos ver a estas tres compañías trabajando juntos en algún proyecto y uniendo fuerzas. Pues, digamos, ojalá, que se dice. Ya estamos tardando, Francesco. Yo personalmente creo que es una pena que muchas empresas, que lo vemos desde Hisparrock, estamos trabajando de forma un poco independiente, que hay poca relación entre nosotros a nivel profesional. No sé si es quizá por miedo a la competencia, a pisarnos los proyectos entre nosotros, pero sin embargo, la verdad es que luego, pues cuando hablamos en este tipo de foros, vemos que muchos estamos trabajando para el exterior o para proyectos europeos en los que ese tipo de colaboraciones sí que es verdad que podría ser más intenso. Yo diría una cosa, y ya me callo que hablo mucho, diría dos cosas. Uno, que el mercado es lo suficientemente grande para que no nos tengamos que ir poniendo zancadillas los unos a los otros. Y luego que se hable de robótica colaborativa nos beneficia a todos, porque al final eso queda en la mente de nuestros clientes potenciales. Entonces, una vez un proyecto se lo llevará uno, otra vez se lo llevará otro colaboraremos. Entonces, esto nos beneficia a todos, no deberíamos tener ese miedo, porque al final cada uno tiene sus capacidades, hace bien una serie de cosas y ya está, no somos enemigos ni muchísimo menos, al contrario, este es un claro ejemplo y yo tengo que decir que entre otras cosas estoy aquí de la mano de PAL, o sea, eso demuestra que nos tenemos admiración, no miedo. Exacto, y déjame añadir una cosa, yo creo que el futuro de la robótica colaborativa es que robots muy heterogéneos entre sí acaben colaborando, o sea, esto es un hecho de que va a pasar. Entonces, nos encontraremos en instalaciones donde habrá un robot de Jesús, uno de María, uno mío, etcétera, y se tendrán que coordinar para trabajar y ser todavía más productivos que trabajando de forma individual. O sea, que es algo que pasará sí o sí. Así es. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tiempo y ya nos están pidiendo que vayamos concluyendo. Así que no sé si tenéis alguna última recomendación o consejo o algo que decía nuestra audiencia. Pues que el que tenga, digamos, alguna inquietud, que nos consulte. Esa sería, digamos, la recomendación. Y que está al alcance de todos la robótica colaborativa. Que pregunten y que prueben y luego que valoren. Pues nada, ha sido un placer, la verdad, teneros y charlar con nosotros durante esta hora. Habéis hecho unas presentaciones con una información muy amplia y yo creo que hemos tenido todos una visión actual de cómo está la robótica colaborativa en España, qué tipo de proyectos podemos acometer, cómo los podemos acometer y, bueno, pues en general hemos aprendido un poquito más de robótica. Pues ha sido un placer y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Muchas gracias.